salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Bueno, bienvenidos a esta segunda sesión de este retiro, en el cual estaremos con la primera parte de un tema que le hemos titulado Nuestra gran misión como iglesia. Va a tener dos partes. La primera estoy compartiendo yo y una segunda que mañana va a estar compartiendo el pastor Johnny Dueri. Todo relacionado con el gran tema de este retiro, que es el discipulado. Así que prepárense para tomar apuntes, no solo apuntes, con comodidad, pónganse su cafecito y siéntanse como en su casa, pues, en esta noche para que podamos compartir la palabra. Así que permítanme orar. Señor, te doy gracias en esta noche por estar con mis hermanos, Señor, compartiendo la palabra. Es un lindo tiempo de ser edificados mutuamente. Cuando el mundo está buscando otras cosas, Señor, tú estás edificando nuestras vidas. Tu espíritu está en nosotros, regocijándonos, Señor, y Dios trayéndonos mucha paz y mucho gozo en esta noche por compartir tu palabra. Señor, a través de tu Espíritu Santo, seas tú ministrando nuestras vidas, tú abriendo nuestro entendimiento a comprender más tu palabra y que siempre pensemos en ponerla por obra, Señor, que no solo sea conocimiento. Muchas gracias, Padre, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero compartirles, mostrarles este gráfico que he preparado, donde se puede ver a varios papás con sus hijos. El hijo con el padre con el hijo. Caminando juntos, caminando juntos. Algo bonito de esta escena, que todos lo hemos vivido, ya sea como hijos con nuestros padres o como padres con nuestros hijos, ¿no? Es lindo ver que el hijo quiere reflejarse al padre y el padre quiere volcarse en el hijo. Él también, el padre quiere que sea bien parecido a uno, no solo físicamente, sino aún el vestir. Pero algo muy interesante es que traemos ya en los genes, ¿no? Esa paternidad. Y nuestros hijos, sin mucho esfuerzo, es lindo ver, yo digo, la traza que tiene por detrás el hijo es igual a la del padre. Y eso podemos ver con nuestros hijos, ya sea varones, mujercitas, con las mamás. Adquieren pues el caminar, el correr, la fisonomía, pues está heredada en los genes. Y esta es otra foto más familiar. Aprovecho de presentar a mis 4 nietos, a mi esposa, a una de mis hijas. Y es interesante que como abuelos también queremos volcarnos en nuestros nietos, ¿no? Y tratamos de que nuestros nietos se parezcan a nosotros y nosotros también volcarnos en nuestros nietos para que tengan un gran parecido a nosotros. Pero eso solo puede ser externo, ¿no? Tratamos de que ellos se vistan como nosotros o nosotros como ellos para estar así bien igualitos. Tenemos algo de los genes, ¿no? Que pueden traspasarse a una tercera generación, pero al final, hermanos, al final prima la paternidad. El hijo se va a parecer al padre, la hija a su madre o la hija también al padre, pero hay esa estrecha relación del padre y el hijo. Esa es la paternidad que tenemos en los genes humanamente. Y en el Señor también tenemos esa paternidad. Y eso es lo que vamos a estar compartiendo en esta tarde relacionado a este gran tema del discipulado. Y para ya entrar en materia, vamos a leer la palabra del Señor que está en Mateo capítulo 28, voy a ponerlo,
que dice así la palabra de Dios: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué tremendas palabras de Jesús que pronuncia ya cuando estaba por partir. Él ya había resucitado y estaba por partir otra vez hacia el Padre, y todos sabemos esa escena donde los soldados habían visto que no estaba ya Jesús en la tumba y empiezan a hablar con los magistrados de ese tiempo, los sacerdotes, y les empieza a explicar que ya no estaba Jesús. Entonces dicen: mira, por estas monedas tú anda y dile a todo el mundo que son los discípulos los que han causado esto. Y seguramente eso hacen los soldados, pero para entonces los discípulos ya estaban en el monte donde Jesús les había pedido en Galilea. Y Jesús se les acerca y les dice estas tremendas palabras que están escritas en estos versos, que tiene tres partes. La primera, una gran verdad, hermanos, una gran verdad. Toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra, dice Jesús. ¿Quién puede discutir eso? Todo ese poder, esa autoridad que tiene Jesucristo en los cielos, toda esa autoridad que ha sido delegada por Dios mismo para que la ejerza en la tierra, no solo durante su ministerio, aun cuando después de su partida a través de su Espíritu Santo sigue habiendo ese poder y esa autoridad. Entonces, ¿quién puede discutir esa palabra? ¿Quién puede discutirla? Entonces, esa potestad ahí está sellada por el Señor. Y la segunda parte, que es un gran mandamiento: por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es un mandamiento muy claro. Muchas veces en tono de broma en la iglesia se dice la gran confusión, no la gran comisión como se denomina esta parte, esta porción de la palabra. La gran confusión porque hoy en día ya nadie quiere ir. Ya nadie quiere hacer discípulos a las naciones, ¿no? Entonces, por eso se dice la gran confusión. Pero en realidad, para nosotros es la misión de la iglesia. Es la misión de la iglesia. Eso es lo que deberíamos hacer para alcanzar esa gran meta de estar un día en la presencia misma del Señor en los cielos, ahí gozándonos todos y alabando su nombre. Entonces, vamos a estar hablando de esta gran misión que tenemos en la iglesia. Y finalmente dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué tremenda promesa, qué maravillosa promesa para nuestras vidas, hermanos, que el Señor nos diga que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. Entonces, ¿por qué preocuparnos? Él está con nosotros. Esa promesa tenemos que aferrarnos para poder enfrentar esta vida, ¿no? Que como estamos viendo, tiene demasiadas dificultades y a veces estamos ahí dudando de ese poder, de esa potestad que tiene el Señor en los cielos y en la tierra. Así que eso debería animarnos, hermanos. Bien, el mundo cristiano, evangélico, hermanos, ha preferido por muchos años usar la versión de Marcos al hablar de la Gran Comisión. Y se los voy a leer lo que dice Marcos 16, el verso 15, que es el verso paralelo a Mateo, y dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Se ha preferido usar ese término para ir a las naciones, ¿no? Predicando el evangelio, y hemos descuidado mucho esta parte que está citada en estos versos de Mateo, ¿no? Este fue el pasaje más usado por los predicadores, el de Marcos, pero con el tiempo y la revelación del Espíritu Santo ha ayudado a entender la parte que nos faltaba de la Gran Comisión.
llevándonos pues a estos versos de Mateo. En realidad, Mateo dice lo mismo que Marcos, pero con otras palabras. Los 4 evangelios son complementarios y ya sabemos que la suma de su palabra es verdad. En esta noche vamos a estar compartiendo 3 puntos: la convicción de Jesús que tenía, la convicción de los discípulos y la convicción que tenemos nosotros ahora como cristianos, como seguidores de Cristo. Esa convicción es importante que podamos saber cuál es nuestra convicción. Entonces vamos a ver primeramente la convicción de Jesús. Durante estos versos que hemos leído podemos observar que Jesús tenía la convicción absoluta. Él estaba totalmente convencido de que era la única solución para todos los problemas de la humanidad, tanto para los problemas temporales como para el problema eterno de todas las personas, que es pues el pecado, ¿no? El pecado que entró a la humanidad. Él declara que a él le fue dado todo poder y toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él es el único que tiene esa capacidad, la fuerza, la gracia, la virtud y todo lo necesario para transformar a todos los hombres, a todas las mujeres, a todas las familias de todas las naciones y de todos los siglos. El ser humano individualmente y la sociedad en su conjunto tiene que ser transformada por Jesús. No pueden esperar que el humanismo transforme sus vidas. No pueden esperar que la religión, entre comillas, les transforme. El único que puede transformar sus vidas es Jesús. El único en el que podemos poner nuestra esperanza es solo en Jesús. Solo por medio de Jesús tenemos esperanza. Solo por medio de Jesús podemos acercarnos al Padre, y por medio de Jesús podemos encontrar la solución a todos nuestros problemas, a todos tus problemas que tienes tú, y alcanzar esa plenitud y por ende esa felicidad tal vez que podemos sentir en esta tierra, que es temporal, pero ese gozo eterno que, bueno, es difícil de explicar, pero lo vamos a disfrutar cuando estemos con Él, ¿no? Ese gozo eterno. Bueno, como vemos en estos pasajes de Jesús, Jesús estaba por ir al Padre, ¿no? Estaba ya listo y estaba ahí con sus discípulos reunidos, y hace algo muy importante. Antes de su ascensión a los cielos, transfiere a los discípulos la gran responsabilidad de llevar esa solución a todos, al decirles: id y hagan discípulos a todas las naciones. Esto significa, hermanos, vayan y hagan que todas las personas de todas las naciones sean mis discípulos. Y yo les aseguro que estaré con ustedes para siempre. Sobre estas palabras del Evangelio de Mateo que hemos leído, Dios ha revelado en su palabra y nos ha dado un mandamiento que no lo hemos entendido, o solo ha sido en parte que hemos entendido. ¿Y por qué les digo esto? Porque las actividades en la mayoría de las iglesias, y no solo me refiero a las de Bolivia, en todas partes del mundo ha ocurrido esto, pero también aún en nuestras reuniones de todo tipo que tenemos: reunión de evangelismo, de enseñanza, de oración, de escuela dominical, reuniones de jóvenes, de adolescentes, reuniones de mujeres, reunión y reunión y reunión y reunión. Pero ¿estamos haciendo discípulos o no estamos haciendo el cumplimiento de la palabra como Dios ha escrito y como Dios nos manda? No podemos juzgar, en parte sí, en parte no. Yo creo que especialmente hablando de nuestra congregación, se ha trabajado bastante, hermano, se ha trabajado bastante. Y tal vez yo veo algunas cosas que no hemos llegado a hacer, porque, bueno, la congregación va creciendo y creciendo, y a veces uno no tiene la suficiente habilidad para
poder discipular a tantas personas, ¿no? Y entonces tenemos que multiplicarnos como discípulos y esa es la intención hoy día de que podamos hacerlo. Lo que hoy estamos haciendo, hermanos, es recordar todo lo que esto debería producir en nosotros. Un gran cambio en nuestra comprensión de la gran comisión. Y gradualmente eso va a producir transformaciones también en los ministerios que tenemos en la iglesia y aún nuestra metodología de trabajo para edificarnos unos a otros, ¿no? Durante muchos años las actividades principales estaban centralizadas en la reunión congregacional, ¿no? Considerábamos siempre que el púlpito era el eje central de nuestro ministerio. Pero hoy en día, ¿cómo nos está moviendo el piso esta pandemia, no? ¿Cómo? ¿No? Ya no podemos disponer incluso de reunirnos todos juntos, no podemos disponer de tantas cosas a las cuales estábamos acostumbrados. Pero si vemos la palabra, vemos que Jesús muy pocas veces utilizó el púlpito. Es algo interesante. No es que no había, él era además de familia de carpintero, ¿no? Podía hacerse un buen púlpito. Pero pocas veces utilizó el púlpito, ¿no? En las sinagogas tal vez. Jesús se concentró en construir relaciones permanentes con las personas a quienes les ha llamado discípulos, a los que él ha llamado y les ha llamado de las labores que tenían para que lo sigan, les ha llamado discípulos. Yo no sé si él les hizo antes un checklist o periódicamente les hacía checklist. Yo no sé si hacía retiros una vez al año o daba clases con cierta frecuencia, digamos, para que ellos aprendan del discipulado. Pero algo que sí hizo es estar todo el tiempo con ellos. Les enseñó, les conoció profundamente, los amó y caminó con ellos. Fue un ejemplo cercano a ellos. Los ha corregido, los ha entrenado y los ha enviado, hermanos. Él se ha acercado a los discípulos, a la humanidad en ese tiempo. Se ha acercado al pueblo judío. Siendo Dios, se hizo hombre y vino a vivir en medio de nosotros. Podía haber nacido ya grande, con todo el poder, podía haber venido ya como una persona adulta, pero no fue así. Llegó como un bebecito, en un lugar sencillo, y fue creciendo, alcanzó la juventud y llegó a ejercer su ministerio. Pero nunca él resaltó que era el Dios poderoso, o sea, toda esa potestad y autoridad, él no la decía en palabras, se la podía ver, ¿sí? Pero él no ejercía eso y se acercaba, no es como que decía, no, o sea, me llaman cuando me necesiten, pero mientras tanto yo voy a estar con el Padre atendiendo a las cosas importantes. Era al revés, hermanos, era al revés. Él pasaba tiempo con sus discípulos y cuando tenía que entrar en comunión con el Padre se apartaba y trataba de dejarlos a ellos también que descansen y era el momento. Él no descansaba, se iba a estar en comunión con el Señor y orar y compartir y hablar con Él directamente, con el Padre, hasta que seguramente llegaba el tiempo de descansar también. Entonces, ese es el ejemplo que tenemos con Jesús y ese es el ejemplo que necesitamos aprender, hermanos. Esa es la convicción que tenía Jesús, ¿no? De acercarse, de caminar juntos. Amén. Bien, la segunda parte es la convicción de los discípulos.
Estos eran hombres sencillos de Galilea. Se dice sin mucha letra y de tierra adentro. Y tal vez no comprendían exactamente quién era Jesús. Solo respondieron al llamado y lo siguieron. No tenían mucho conocimiento y seguramente en el pasar del tiempo y en la medida que ellos caminaban juntos, se daban cuenta, pucha, del Señor, las maravillosas cosas que hacía. Pero aún así, ellos no tuvieron la revelación completa hasta que el Espíritu Santo tocó sus vidas. Y recién con el Espíritu Santo se lanzaron a esa tarea en medio de un mundo totalmente adverso, ¿no? En ese tiempo el judaísmo extremo estaba en contra del cristianismo. Entonces ellos se lanzaron a predicar, a discipular vidas en un tiempo muy difícil. Y muchos terminaron pues muriendo de una manera trágica, ¿no? De una manera trágica, pero con el gozo de haber cumplido esa misión que el Señor les había dado. Se lanzaron así nomás a la corriente. Y algo muy interesante que se puede rescatar de estos pasajes y en realidad de los evangelios, es que cuando los discípulos fueron llamados, que sé yo, estaban ahí en sus labores de pesca, estaban ahí arreglando sus botes y Jesús empieza a llamar y les dice, sígueme. Pedro, sígueme. Juan, sígueme. Empieza a llamarlos y ellos lo siguen. Es interesante que para ellos el trabajo que estaban realizando era el sustento de su vida, era el sustento lo que les daba seguramente de comer para ellos y sus familias. Pero ellos lo siguen a Jesús. Y no es que dejaron el trabajo, seguramente tenían tiempos con Jesús y ellos volvían a su trabajo, volvían a su trabajo, volvían a su trabajo. Porque la vida es así, hermanos, hay que trabajar para comer, pero a veces en este mundo yo sé que la economía está de bajada en nuestro país, especialmente no tenemos grandes oportunidades de fuentes de trabajo, pero a veces queremos trabajar y trabajar y trabajar y añadir más trabajo y ya no nos queda tiempo para servir en la iglesia, peor para ser discípulos. Entonces, es un buen ejemplo que tenemos de la convicción que tenían estos discípulos de seguir a Cristo, a pesar de sus actividades que les servían para sostener a la familia, de su trabajo, ellos seguían a Jesús. Y ese es un buen ejemplo para seguir en nuestras vidas. No todo es trabajo, también necesitamos, hermanos, seguir ese ejemplo y seguir a Jesús. Entonces, es increíble cómo estos hombres sencillos llevaron la palabra y dice, ¿no? Dice la historia, la historia de la iglesia también, que después de unos 250 años que ellos estaban discipulando y seguramente de generación en generación se fue llevando la palabra, había un tiempo en el Imperio Romano que era lo más grande que había en ese tiempo. Había grandes regiones en que más de la mitad de la población eran seguidores de Jesús. A tal punto dice la historia que el emperador de Roma, Constantino, en el año 312 se convirtió y estableció el cristianismo como la religión del imperio, la religión oficial. No se sabe si realmente él se convirtió genuinamente o fue una estrategia, ¿no?, para asegurar su poder. Un imperio que obviamente si el número de cristianos crecía y crecía cada vez más, él quería de alguna manera congraciarse con ese grupo de gente. Entonces solo Dios sabe si él se ha convertido. Pero volviendo a nuestro punto central, nos preguntamos cómo lograron los discípulos del Señor semejante crecimiento. No tenían los adelantos que hoy tenemos, imprentas, radio, televisión, autos, aviones, teléfonos celulares, computadoras, internet, redes sociales, etcétera. No había. ¿Y cómo lo hacían?
Yo me imagino también que ellos, los discípulos del Señor, hoy ya gozando la presencia del Señor, deben estarse preguntando desde el cielo, impresionados, cómo nosotros hacemos discípulos en este tiempo sin ir, sin orar, sin bautizar, sin pasar o pasando tantas horas más bien en el internet o la televisión. ¿Cómo lo hacen? Tal vez se pregunta, ¿no? Porque el discipulado, hermanos, requiere inversión de tiempo. Si tú no inviertes tiempo en el hermano que vas a discipular, no va a ser posible la discipulación. Si tú no inviertes tiempo para ser discipulado, es lo mismo, no funciona. Aunque nosotros tengamos los mejores planes en la iglesia, si no disponemos del tiempo, va a ser complicado discipular. Entonces, estos discípulos, ¿qué era lo que tenían? Ellos tenían la fuerza de una convicción absoluta. Estaban totalmente convencidos de que Jesús era la única y total solución para todos los hombres de todas las naciones. Ellos sabían quién era el Salvador para la humanidad e impulsados por esa convicción se lanzaron con determinación y fe a la tarea de hacer discípulos a todas las naciones. Ellos aprendieron caminando con Jesús, hermanos, caminando con Jesús. Esa fue la forma de aprender, caminando, pasando tiempo Jesús con ellos. Él no se creía, ya les digo, superior, los buscaba cuando los necesitaba, estaba Jesús con ellos. Aprendamos, hermanos, una vez más les repito, Él estaba con el Padre seguramente para hablar de cosas importantes, pero los discípulos eran su prioridad. Pero nosotros hacemos al revés, nosotros, no sé, esperamos que vengan los discípulos, ¿no? Que nos busquen, porque nosotros tenemos otras ocupaciones, tal vez mayores, no sé, pero es al revés, nosotros vamos, y eso cuesta entender, pero esa es la verdad del Evangelio. Ese es el ejemplo de Jesús para nuestras vidas. Los discípulos seguían a Jesús, tenían ganas de aprender, ellos tenían ganas de estar sujetos, tenían ganas de evangelizar, tenían ganas de obedecer, tenían ganas de ir y hacer discípulos también, por la convicción que tenían y la seguridad en ese poder de Jesús, en esa autoridad de Jesús. Esa era su fe, su confianza depositada en Jesús, no en ellos, sino en Jesús, y tenían el Espíritu Santo que los guiaba a esa verdad. Bien, hermanos, hemos hablado de esa convicción que tenía Jesús, de la convicción que tenían los discípulos, pero ¿qué de nuestra convicción? ¿Cuál es el estado de nuestra convicción tomando en cuenta que Jesús ya no está en esta tierra físicamente? Tampoco los discípulos que fueron cercanos al Señor, los cercanos, ya no están con nosotros, pero nosotros sí estamos y hemos escuchado el Evangelio y hemos tomado la palabra como verdad y la hemos creído y hemos creído la obra que ha hecho Jesucristo y por eso lo seguimos. Y las palabras de Cristo siguen siendo las mismas para nosotros. Ir y hacer discípulos a todas las personas de todas las naciones, y yo estoy con ustedes hasta el fin. Pero para lanzarnos, para ejecutar eso y poder imitar a Jesús nos cuesta, hermanos. Es prioritario y fundamental que tengamos la misma convicción que tenía Jesús y la misma convicción que tenían los discípulos. Entonces, ¿realmente nosotros creemos, les pregunto de todo corazón, de que Jesús es la solución total para todas las personas de todas las naciones? Él es la solución para librarlos de la esclavitud del pecado. ¿Estamos convencidos de que Él es la solución? ¿Sí? Tal vez muchos estamos diciendo, sí, yo tengo esa convicción y estoy dispuesto a hacer todo por Jesucristo, estoy dispuesto a ir y hacer discípulos a las naciones. Qué lindo si tienes ese corazón. Pero a veces hay que ponerlo en práctica, no solo es el sentimiento o el pensamiento, hay que ponerlo en práctica.
Por ejemplo, mañana a las 11 de la mañana, ANDEP ha invitado a todas las iglesias de la ciudad de La Paz, del Alto y me imagino de Bolivia, para tener un tiempo de oración. Están pidiendo que salgamos a postrarnos de rodillas en las puertas de nuestras casas. ¿Realmente creemos nosotros que Jesús puede revertir toda esta situación? ¿Realmente vas a salir y postrarte de rodillas en tu casa? Bueno, vas a decir, estamos en retiro. Sí, pero Oscar va a dar un anuncio para que podamos tener unos 10 minutos exactamente entre reunión y reunión. No sé si nos va a tocar en plena reunión, pero que podamos hacer eso en las puertas de nuestras casas y clamar y pedir al Señor que calme toda esta pandemia, que elimine esta pandemia. ¿En quién más podemos confiar? Es una fe que la vamos a ejercer mañana en esa autoridad y potestad que tiene el Señor para cambiar todo lo que está ocurriendo en nuestro medio y en el mundo, ¿no? Entonces, ¿creemos en el cumplimiento de cada una de sus promesas? ¿Creemos realmente? Creemos que es el único que puede salvar, sanar, transformar nuestras vidas, el único en el cual podemos sentirnos seguros. Creemos que Jesús es el único grande y maravilloso para cautivar nuestro corazón y satisfacernos para siempre. O vives insatisfecho, aún tienes dudas, aún estás pensando que en tus fuerzas puedes cambiar las circunstancias. No, hermano, no podemos. Él tiene el poder, Él tiene el control de todas las cosas y tenemos que confiar que todo lo que el Señor hace lo está haciendo bien, porque Él hace las cosas bien, lo ha hecho desde el principio, lo está haciendo y lo va a hacer hasta el final. Entonces, qué lindo sería, ¿no? Yo pregunto, qué lindo sería si todos en el país podíamos practicar tan solo un mandamiento del Señor, ¿no? Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué pasaría con Bolivia si nosotros podíamos aplicar un solo mandamiento? Un solo mandamiento, ¿se imaginan? Pero bueno, nuestra fe tiene que seguir alentada para confiar en el Señor y salir a las naciones, hablar con claridad de la verdad del Evangelio y discipular a las personas. Ya como conclusión, hermanos, como conclusión de esta parte, es fundamental que prestemos mucha atención a esta consigna de Jesús que hemos visto en estos versos. Él no dijo, id y haced reuniones. No dijo, no dice en la palabra. Tampoco dijo, id y hacer campañas evangelísticas. No hay. Id y hacer templos, construyan templos. No hay. Aunque obviamente en su tiempo han construido un templo muy lujoso, muy grande, y en otros tiempos han vuelto a reconstruir porque siempre pensaban que Dios estaba encerrado en el templo, pero nosotros sabemos que ya no es así, que ya no es así. Entonces, a veces invertir en templos no tiene mucho sentido, ¿no? No es malo, pero bueno, el Señor está apuntando a otra cosa. Tampoco nos dice ir y hacer encuentros o ir y hacer grupos pequeños, hacer células. No hay eso, aunque es bueno estar juntos, ¿no? Y es tal vez una forma de discipular también. Pero lo que dijo claramente es id y hacer discípulos. Id y hacer discípulos. No hay nada malo en hacer reuniones, hermano. No hay nada malo en hacer templos, campañas, encuentros, grupos, células. Todo eso lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo. Es difícil romper con esas estructuras. Son cosas buenas y útiles, pero debemos entender que eso no es lo que ordenó el Señor. Porque podemos tener reuniones, podemos tener grandes templos, grandes campañas o tener una célula con muchos miembros, pero si no tenemos discípulos, hermanos, si no tenemos discípulos, estamos haciendo la obra un poco chueca. Nos estamos desviando de lo que el Señor realmente quiere, que hagamos discípulos. Entonces,
Jesús tampoco dijo, en nuestras palabras, digamos, hacer evangélicos a todas las naciones, ¿no? Porque a veces vamos y ya estamos felices con que alguien levante la mano, confiese que Jesucristo es el Señor y Salvador y listo, ya lo denominamos ese evangélico, ¿no? Pero no ha creado esas divisiones, no ha dicho, vayan y hagan católicos o hagan de tal religión, sino dijo claramente, hagan discípulos, discípulos. Y hermanos, la solución para las naciones no es hacer evangélicos, sino hacer discípulos, discípulos de Jesucristo, no de nosotros, es otra cosa, discípulos de Jesucristo. A veces tenemos y vemos, perdón, vemos en el medio que hacen discípulos, pero de uno mismo, ¿no? A veces podemos caer en esa tentación de tener mis discípulos, pero somos llamados a ser discípulos para Cristo, que vean a Cristo en la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que el discípulo pueda ver a Cristo y que en todo momento llevemos a las personas a ver a Cristo. Entonces, esa es la esencia de la gran comisión, hacer discípulos. Hay muchos países en el mundo que el número de evangélicos está creciendo mucho, ¿no? Las estadísticas muestran de cada país, incluso en Bolivia, ya estamos pasando de ese 20%, 25%, dicen algunos, y vamos en búsqueda del 30% de evangélicos en Bolivia, y nos alegramos de que eso esté creciendo. Y podemos decir gracias a Dios por eso, pero esa no es la solución. La solución es hacer lo que nos dijo Jesús y hemos leído toda esta noche, y no me canso de repetirlo, ir y hacer discípulos. En términos prácticos hay que aprender mucho de esta palabra que estamos estudiando hoy y vamos a estudiar en estas 8 sesiones. Pero lo más importante es que hay mucho por aplicar. Y entre las cosas importantes que podemos aplicar es caminar juntos. Como dice Yamé, tener a tus discípulos lo más cerca posible a tus discípulos. Y eso nos lleva nuevamente a las Escrituras y podemos constatar que esta nueva comprensión que nos está dando el Señor proviene pues de Él mismo, ¿no? Es algo que Él ha escrito divinamente en su palabra y es algo que no podemos hacerlo a nuestro modo, sino tiene que ser según lo que el Señor ha escrito en su palabra. Entonces, la palabra, si uno ve la concordancia bíblica, nos muestra la palabra discípulo en muchos pasajes. Es una de las palabras que más se usa en el Nuevo Testamento para referirse a los hijos de Dios. La palabra creyente ha sido empleada ahí en la Escritura como 12 veces, la palabra cristiano como 3 veces, la palabra convertido no aparece ni una sola vez, convertido, ¿no? Tal vez en alguna versión de las nuevas dice convertido, pero en la traducción 1960 no hay esas palabras convertido, inconverso, casi no aparecen. La palabra evangélico o católico tal vez una vez, pero discípulo aparece más de 250 veces en el Nuevo Testamento. Y tú solo tienes que ver bueno, ahora con el celular puedes encontrar todos los versos de la palabra donde aparece la palabra discípulo. Para cerrar, hermanos, yo quiero contarles un testimonio que espero sea de edificación, porque si la palabra no es práctica, hermanos, en nuestras vidas, no tiene mucho sentido, ¿no? Y yo quiero contarles brevemente un testimonio. Hace como 20 años más o menos, en la congregación, con el grupo de grupos pequeños, grupos familiares, células, nosotros levantamos un grupo entre varios hermanos y estaba ahí Eduardo, Deme, Mario, el pastor David, Walter Garrón, Juan Carlos Castro, varios hermanos con los cuales fuimos ministrados con la palabra,
muchos estudios a través de nuestros pastores, especialmente el pastor Jorge del Castillo, que era muy intencional en el estudio de la palabra. Y hemos permanecido hasta ahora juntos. Pero esas épocas nos reuníamos cada sábado, así por varios años nos hemos reunido para estudiar la palabra. Pero con el tiempo, es lo lindo, fuimos discipulados en cierto sentido de la palabra y después fuimos lanzados, cada uno con su ministerio, unos ministerios más pequeños, otros más grandes, pero empezamos a trabajar más intensamente en la obra. Y de esa manera hemos perseverado hasta ahora en la iglesia. No nos reunimos cada semana, a veces es cada 3 meses, un tiempo de comunión, de estar juntos, ¿no? Ese grupo que le denominamos Grupo A. Pero así cada uno ha ido levantando otros grupos, ¿no? Para estudiar la palabra, para estar en comunión, para hacer ese discipulado que quiere el Señor, pero que tal vez no lo hemos hecho como quiere realmente el Señor. Pero en estos tiempos donde el Señor está hablando por su Espíritu Santo, nosotros después de este grupo A que les digo, formamos como familia ya un grupo donde nos desarrollamos ya nosotros con un ministerio en la casa de matrimonios. Y hemos permanecido con este grupo otros 15 años, hermanos. Un gozo, una familia donde nos conocemos, nos amamos, conocemos nuestro carácter en profundidad y hemos caminado juntos estos años en la iglesia. Pero hemos crecido, ¿no? Todos hemos sido edificados. Yo he recibido de ellos, ellos han recibido de otros hermanos de la célula y hemos crecido. Pero si queremos cumplir esto que nos manda el Señor, necesariamente tenemos que expandirnos. Entonces, duele decirlo en un sentido, ya no nos vamos a reunir cada 15 días con este grupo, ¿no? Con este grupo que hemos permanecido como 15 años, 16 años, sino que nos vamos a reunir cada 3 meses, cada 6 meses, según lo que se pueda. Ahora tal vez por el Zoom sea más frecuente, pero una vez que estemos físicamente va a ser más complicado porque los hermanos tienen sus ministerios, ya son grandes en el Señor, ellos pueden ir y hacer discípulos. Entonces, si nosotros nos agarramos así toda la vida, no vamos a poder hacer discípulos. Lo lindo es que ya hemos sido discipulados entre nosotros y ahora hay que salir. No necesariamente ese ir, a veces lo queremos llevar, ir y hacer discípulos a las naciones y queremos irnos al África, pero al final vamos al África y no estamos haciendo discípulos. Pero aquí en tu nación, que hay tanta necesidad, puedes empezar. Y nuestro corazón es seguir recibiendo nuevos hermanos, aquellos que están solos, que todavía no tienen una célula, los que se vayan convirtiendo. Nuestra casa está abierta para poder recibirlos. Entonces, esa es la forma práctica que podemos hacer de esta palabra que hemos recibido. Así que, bueno, cada uno medita en su corazón. Si están muchos años, tal vez es el tiempo de lanzarlos a las naciones y que vayan y discipulen. Bien, hermanos, eso es. Dios les bendiga. Espero que para la sesión de mañana estén preparados y puedan escuchar la segunda parte que viene con el pastor Johnny Dueri. Así que en esta noche quiero invitarles a que puedan inclinar sus rostros y podamos orar al Señor para que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos ministre. Amén. Amén, Señor. Amén. Te doy gracias en esta noche. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque como hombres fallamos, pero tú estás ahí en medio nuestro, en medio de la iglesia, Señor, y así tropezando, cojeando, hemos sido discipulados, Señor. Veo que tu mano ha estado ahí presente en cada célula, en cada grupo familiar, en cada grupo pequeño, Señor. Tú has estado ahí en medio de nosotros, Señor, discipulando nuestras vidas. Tal vez no lo hemos hecho bien como dice tu palabra, porque no hemos comprendido, no hemos entendido, tal vez hemos hecho en parte, tal vez no. Son muchas cosas, Señor, pero hoy nos das esa oportunidad en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de tanta necesidad,
En estos tiempos que hay tanta gente que está buscando de ti esa oportunidad de escuchar al Salvador de sus vidas, Señor, tú nos des esa oportunidad de acercarnos a ellos, pero ya no solo, Señor, con una palabra de que levanten su mano y se conecten, sino buscar que ellos lleguen a ser discipulados por nosotros, traerlos a la iglesia, Señor, así como Jesús hacía, los llamaba, no importaba su conocimiento de Él los llamaba, se acercaba y los ministraba y los enseñaba, Señor. Así queremos, Señor, que ese ejemplo vivo que tenemos en la palabra podamos seguirlo, Señor, y vayamos y hagamos discípulos, Señor, no solo a las naciones, en nuestra nación, en nuestro barrio, en esa comunidad cercana a la que podemos llegar con la iglesia. Señor, hagamos discípulos. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. 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 Me quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy, arquestino, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Quiero acercar, a tu lado estar, el mundo amar y lo oscuro odiar, el valle de huesos ver revivir, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, el gran yo soy, arquestino, incomparable, poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy. Temblante y la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, 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 gran yo soy. Aleluya,
pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 656-5973. 656-5973. Que Dios te bendiga.